Después de toda la movida de GameStop, el hilo de Reddit Wall Street Bets y el broker Robinhood, un usuario de Twitter ha contratado un servicio para poner un mensaje en una pancarta y que la avioneta lo mostrase por todo San Francisco. El mensaje dice: "Chúpame las pelotas, Robinhood". Si quieres enterarte de todo lo que ha pasado con GameStop y Reddit, entra a mi canal y mírate los últimos vídeos subidos donde lo explico de principio a fin de una forma fácil para que aún sin tener ni idea de bolsa te enteres de lo que ha pasado. En este vídeo vamos a ver cómo sigue la cosa y en concreto qué ha pasado con Robinhood y cómo van a cambiar las negociaciones de este broker a partir de ahora. Así que lo primero que creo que tengo que explicar es ¿qué es Robinhood? Robinhood es un broker el cual se usa a través de una aplicación en la cual puedes comprar y vender acciones sin ninguna comisión. Por este motivo es muy utilizada por personas normales y corrientes en los Estados Unidos. La mayoría de los brokers, al realizar una operación, se quedan con un pequeño porcentaje de esa operación y es así como ganan dinero. Pero con Robinhood no pasa eso. El programa, que toma el nombre del valiente héroe inglés y que se había jactado de apoyar a inversores como los que estaban impulsando a este movimiento, pasó de estar con los pobres a, en unas horas, proteger a los ricos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues en mitad de la movida de la compra y venta masiva de acciones de GameStop, Robinhood ha decidido limitar e incluso parar la negociación de las acciones de GameStop. Hay incluso usuarios que reportan que Robinhood ha vendido las acciones automáticamente sin ellos haber dado permiso, algo que es lógicamente ilegal. Estas restricciones de compra-venta, según los inversores minoristas, fueron las que hicieron que el jueves por la tarde la cotización de GameStop cayese un 44%, similar al 57% sufrido por AMC, otro valor al que los usuarios de Wall Street Bets hicieron revalorizar en un 800% en los 7 días anteriores, y que Robinhood también restringió el jueves. Pero no solo restringió la compraventa a estos dos valores, sino que el viernes 29 lo amplió a 50, pero el domingo 31 Robinhood lo redujo a 8 valores a través de esta tabla a partir del lunes 1. Estas 8 empresas son GameStop, AMC, BlackBerry, Koch, Express, Nokia, Genius Brands y Naked Brand. Dijo Robinhood: la siguiente tabla muestra el número máximo de acciones y contratos de opciones a los que se puede aumentar sus posiciones. Estos límites pueden estar sujetos a cambios durante el día. En el caso de GameStop, como podéis ver, solo se puede negociar una acción por día y persona, y un máximo de 5 opciones. Para AMC, el máximo son 10 acciones y 10 opciones, mientras que, por ejemplo, en BlackBerry, el límite se pone en 700 acciones y 700 opciones. Robinhood señala que si los operadores ya tienen un número de acciones o contratos por encima de los límites marcados, sus posiciones no se cerrarán, pero no podrán abrir nuevas. ¿Y por qué Robinhood está haciendo estas restricciones ilegales? Pues hay varias teorías, pero primero te digo lo que dice Robinhood. Según explicó el domingo el consejero delegado de Robinhood, Vlad Tenev, la Cámara Central de Compensación de Wall Street, que para resumírtelo, esto es donde se negocian algunas compraventa de acciones, ordenó un aumento de 10 veces en los requisitos de depósito de la empresa para garantizar los acuerdos ordenados. Es decir, si hay una operación de compraventa de una acción por $10, esta cámara, que es donde se negocia la acción, dice: Robinhood, si quieres que se lleve a cabo la operación, debes de demostrar que tienes $20. Si Robinhood lo demuestra, la cámara realiza la operación. ¿Qué pasó? Que según Robinhood, esta cámara ahora no le pido a Robinhood que demuestre que tiene $20, sino 100. Entonces, si Robinhood no tiene tanta pasta, pues no puede realizar operaciones y por lo tanto no puede dar servicio a sus usuarios. Según Tenev, la Cámara Central les exigió 3.000 millones en depósitos de seguridad. En una entrevista con Elon Musk dijo: no tuvimos otra opción en este caso, porque nos vimos obligados a cumplir con los requerimientos de capital regulatorios. Tenev afirmó que esa cantidad es superior a la que se suele demandar, pero le pareció razonable ante el volumen de transacciones procesadas que han disparado el valor de GameStop. Entonces fue cuando le preguntó Musk: ¿no hubo nada turbio detrás de todo esto? Y le respondió Tenev: no tenemos ningún motivo para pensar algo así, a menos que entremos en teorías conspiratorias. Tenev explicó, entre otras cosas, por qué solo restringieron la compra y no la venta de títulos de GameStop. Dijo: el hecho es que la gente se cabrea mucho si tiene acciones y quiere vender y no puede, así que eso es categóricamente peor. Y eso es cierto, tú te cabreas mucho más si tienes acciones y no puedes vender que si no tienes nada pero quieres comprar y no puedes. Entonces fue cuando Elon Musk le preguntó: básicamente, lo que la gente se pregunta es si vendiste a tus clientes. Y Tenev insistió en su argumento de que Robinhood tiene que cumplir con los requisitos como otras instituciones financieras, haciendo referencia como diciendo: no, en Robinhood
las órdenes se lanzaban independientemente de quién las lanzase. Se vendían las acciones de quien pidiese vender acciones. Si lo pedía un inversor individual, se vendían sus acciones. Y si lo pedía una institución, pues también se vendían, independientemente de quién lo pidiese. Sin embargo, la compañía ha recaudado 3.400 millones de dólares desde el jueves, de diversos inversores. Una cantidad que debería permitirle levantar próximamente las restricciones. Se juega mucho. Varios congresistas han pedido que sea investigada en el Congreso, mientras que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos afirmó el viernes que examinará sus decisiones para determinar si puso en desventaja a sus inversores o inhibió de forma desproporcionada su capacidad para negociar ciertos títulos. Pero esta es la versión de Robinhood. Ahora vamos a ver la teoría que más fuerza tiene de por qué realmente se están haciendo estas restricciones. Robinhood, como ya he explicado, ofrece transacciones gratuitas, pero los ingresos de Robinhood tienen que venir de alguna parte si la app no tiene comisiones, pero sí millones de usuarios y gastos. El secreto del éxito y rentabilidad de Robinhood es simple: pago por flujo de pedidos. Para garantizar que las operaciones sean libres de comisiones, las operaciones se venden a market makers o grandes empresas como Citadel Securities, el cliente más grande de Robinhood. Estos market makers ejecutan esas operaciones y pueden usar su posición privilegiada para ubicarse en medio y obtener ganancias. Es decir, digamos que Robinhood le dice a Citadel: oye, tengo a un chico que me ha enviado esta orden de compra de una acción de GameStop, pero no encuentro a nadie que la venda. Si encuentras a alguien, me dices a qué precio la está vendiendo y yo lo publico en mi aplicación. Entonces Citadel, que tiene muchos contactos queriendo comprar y vender acciones, encuentra a alguien que quiere vender una acción de GameStop a $10 y le dice a Robinhood: mira, yo tengo a alguien que la quiere vender a $10. Si en tu aplicación muestras que se está vendiendo a $10,2, tú y yo nos quedamos con 10 centavos cada uno. La compra a los $10 que la venden y se la das al chico. Y es aquí donde Robinhood, al aceptar, está ganando dinero junto a Citadel. Según una noticia de junio del Financial Times, 38 millones de dólares de los ingresos de Robinhood por el flujo de órdenes de acciones y opciones provinieron de Citadel Securities, una empresa hermana de Citadel. En ese momento, esto representa más del 35% de los ingresos de Robinhood en 2020. Teniendo claro todo esto, ahora tenéis que saber que Citadel fue uno de los fondos que invirtió dinero en Melvin Capital para salvarle de la ruina. Entonces tenemos esto: Citadel da 2.500 millones de dólares a Melvin Capital. Y como Citadel trabaja para Robinhood, le dice: oye Robinhood, acabo de prestar toda esta pasta a Melvin Capital para que pueda comprar acciones que debe de GameStop. Si no paras la compraventa de esta empresa, dejo de trabajar contigo. Entonces, a ser uno de sus mayores clientes, Robinhood decide hacer estas restricciones para que Melvin Capital no se llegue a arruinar del todo. Bien, aclarada esta parte, ahora vamos a ver qué repercusiones está teniendo toda esta movida, y es que los usuarios del hilo de Reddit Wall Street Bets crearon un nuevo foro llamado Class Action Robinhood para coordinar una posible demanda contra la aplicación. Esta demanda busca el restablecimiento del trading de GameStop en Robinhood, así como una indemnización a los demandantes y el pago de los honorarios de los abogados, alegando que Robinhood quitó a propósito, intencionalmente y a sabiendas, las acciones de GameStop de su plataforma de trading, en medio de un aumento de acciones sin precedentes, lo que privó la compraventa a los pequeños inversores y así manipular el mercado abierto. De igual modo, Alexandra Ocasio-Cortez, miembro del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dijo en un tuit: esto es inaceptable. Ahora necesitamos más sobre la decisión de Robinhood de impedir que los inversores minoristas compren acciones, mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente con las acciones como mejor les parezca. Como miembro del Comité de Servicios Financieros, apoyaría una audiencia si fuera necesario. Y este tuit ha alcanzado, por el momento, 670.000 me gusta y 135.000 retweets. Una barbaridad. Las demandas en los tribunales no son el único problema al que se enfrenta la compañía. Se espera que el director ejecutivo y cofundador de Robinhood, Teneb, testifique ante un comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 18 de febrero, aunque la audiencia todavía no ha sido formalmente anunciada. Además, Robinhood ha recibido una masiva valoración negativa. Ha obtenido durante una hora más de 100.000 reseñas de una estrella en el Play Store. Luego, Google eliminó casi las 100.000 de esas reseñas, colocando la aplicación de nuevo en un promedio de 4 estrellas con aproximadamente 180.000 reseñas. Pero cuando estoy creando este vídeo, Robinhood ha vuelto a un nuevo récord de casi 305.000 reseñas, junto con una calificación de 1,1 estrellas. Y ahora vamos a la noticia que al menos os va a sacar una sonrisa, y es que gracias a la empresa de publicidad Nowadays Media, las voces de los usuarios del portal se escucharon en la sede de Robinhood en San Francisco, Estados Unidos. Fue Caspar, cofundador de la compañía, quien compartió la acción que habían realizado con uno de sus aviones que llevan una gran pancarta. Chúpame las pelotas, Robinhood, reza el cartel que sobrevoló la zona en círculos durante más de una hora el pasado viernes. El empresario de Nowadays mostró vídeos y fotos del viaje y animó a todo el mundo a acercarse y hacer fotos, ya que él no vivía en San Francisco. Robinhood. Airplane.
Says suck my nuts, Robinhood. La compañía podría haber actuado de forma anónima, pero decidió poner su nombre en el propio mensaje, alegando que normalmente no nos promocionamos a nosotros mismos, pero si vas a hablar mal, al menos deberías firmar con tu nombre. Y el 1 de febrero, Robinhood envió una carta a su comunidad, diciendo que desde el primer día hemos trabajado para poner el poder financiero en manos de todos, no solo de unos pocos. Creemos que el sistema financiero debe construirse para que funcione para todos. Esta misión, en su ausencia, está cambiando fundamentalmente el panorama financiero. En este momento, estamos presenciando una transformación masiva en los mercados financieros. La intersección de la tecnología, democracia y finanzas está marcando el comienzo de una era completamente nueva de participación financiera. Y en medio de este movimiento, muchos de ustedes tienen preguntas sobre las decisiones que tomó Robinhood la semana pasada y lo que pueden esperar de la firma en el futuro. Existe mucha información confusa y, aunque hemos tratado de brindar la mejor claridad posible, queremos que escuche directamente de nosotros. En pocas palabras, Robinhood limitó la compra de valores volátiles para garantizar que cumpliera con las regulaciones de depósito. Publicamos una explicación detallada en su blog. Robinhood trata de ampliar la capacidad de inversión de los inversores cotidianos. Para ser la plataforma confiable y responsable en la que se puede confiar, Robinhood debe operar dentro del entorno regulatorio existente. Tenemos que hacer avances progresivos y al mismo tiempo cumplir con las leyes y regulaciones fuera de nuestro control. Con ese espíritu, a medida que avanzamos, queremos que sepa que empoderarlo es lo que guía cada decisión que tomamos. Robinhood siempre ha tratado de ponerlos a ustedes, nuestros clientes, en primer lugar. Eso es mentira. Apoyar a nuestra comunidad de Robinhood significa ser un socio responsable y estar ahí para nuestros clientes en cualquier entorno comercial y comunicar nuestras reglas que enfrenta nuestra industria y cómo las estamos cumpliendo para que podamos estar aquí para usted durante las próximas décadas. Ese es un estándar alto, uno que buscamos alcanzar y superar todos los días. Estamos comprometidos en aprovechar este momento como una oportunidad para seguir mejorando mientras intentamos ampliar el acceso a toda la industria financiera para todos. Hoy, el universo de inversores es más joven y diverso y el sistema financiero es más accesible que nunca. Con una nueva generación de inversores a la cabeza, el futuro parece un poco más brillante. Nos sentimos honrados por lo que lograremos juntos. Vamos, lo que suelen hacer los políticos, hablar mucho y no decir nada. Está claro que Robinhood, de donde gana dinero, es en ese diferencial en las operaciones que hace Citadel. Ahí ganan los dos, ganan tanto Robinhood como Citadel, porque si alguien está vendiendo una acción a $10, pero Robinhood en la aplicación muestra que se está vendiendo a 10,2, esos 20 céntimos se dividen entre Robinhood y Citadel. Entonces, imaginaos que esto no se hace solo una vez, sino que se hace con decenas de millones de acciones al día. Y de ahí es donde ganan dinero Citadel y Robinhood. Si no, es imposible que Robinhood ofrezca transacciones gratuitas. Es que es literalmente imposible. Entonces, lo que hacen los brokers es, unos, o directamente te dicen, oye, tú vas a comprar la acción literalmente al precio que marca el mercado, pero yo como broker, por esta operación, me voy a quedar con un pequeño porcentaje, o sea, te voy a quitar de tu cuenta un pequeño porcentaje por esta operación, y hay otros brokers, llamados brokers market makers, que son como Citadel, que hacen esto. Te dicen, vale, yo no te cobro comisión, pero te voy a vender al precio que yo quiera. Entonces, lo suben un poquito, suficiente como para, en las millones de acciones que se compran y venden al día, ganar un montonazo de dinero. Entonces nada, te recomiendo que eches un vistazo a los dos vídeos anteriores sobre la explicación de lo que ha pasado con GameStop. A día de hoy ya GameStop está cotizando a $90 y seguramente hoy vuelva a caer. Ya la fiebre ha pasado. Se han hecho muchísimos millonarios de un día para otro. Muchísimas gracias por los comentarios que me dejáis en los vídeos diciendo que habéis visto un montón de vídeos, pero que yo lo explico de una manera que lo pueda entender todo el mundo. Los guiones los hago de esa manera y me alegro mucho de que vosotros también lo veáis así. Así que nada, te agradecería un montón que votases al vídeo con un like o con un dislike si no te ha gustado y me comentases por qué. Y suscríbete para más vídeos sobre finanzas y dale a la campanita para que te avise cuando suba el próximo vídeo. Así que nada, nos vemos en él. Un saludo.